muchos kilómetros para traer una palabra y bendecirnos. Amén. Amén. Me alegro de estar aquí con ustedes y ver caras nuevas. Es bueno porque somos hijos de un mismo Padre y un día estaremos eternamente juntos, pero mientras tanto nos podemos conocer aquí en la tierra. Ella es mi esposa Cledia, a 43 años que nos casamos, así que hace un par de añitos. El martes hacemos 43 años, martes, ¿no? Sí, martes hacemos 43 años. Casado, tenemos 2 hijos y 6 nietos. Es una alegría en mi vida, compartir mi vida con ella. Nos conocimos, yo tenía 18 años. No quiero que usted saque cuenta. No se acuerda. Y yo me siento feliz a su lado y creo que ella también. Lo puede decir ella. Amén. Buenos días, iglesias, bendiciones. Muchas gracias por habernos recibido en este día. Doy gracias a Dios por estar acá con ustedes, teniendo unas caras nuevas. También nosotros vamos a estar 43 años, ¿verdad? Y somos, no digo muy perfectos, pero siempre estamos bien los dos, nos comprendemos, ¿no? Cualquier cosa, entonces ya paramos, bueno, para un poquito. Vamos a orar primero a ver lo que pasa entre nosotros, ¿no? Como pasó. Creo que una vez sola pasó esto, ¿no? Es una bendición que nosotros ser un matrimonio muy feliz somos. De mi parte también soy muy feliz, porque la verdad que 43 años no es fácil, ¿verdad? Sí. Amén. 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 Bueno, ella es media tímida, como hemos visto, pero realmente nunca hemos discutido. Creo que una vez los aires quisieron subir, pero los bajamos, porque creemos que el hombre y la mujer fueron hechos por Dios para amar uno al otro, para brindarse uno hacia el otro, y no ninguno de los dos es trapo de piso del otro. Pero este no es mi tema en esta mañana, así que mi tema en esta mañana es sobre el Espíritu Santo. Amén. Así que toca el que está a tu lado y yo espero que tú tengas el Espíritu Santo. Espero que tú tengas el Espíritu Santo. ¿Cuántos aquí están por primera vez y nunca han recibido a Jesucristo? Uno. Gloria a Dios. ¿Pero ha recibido a Jesucristo? ¿Ha aceptado a Cristo en su corazón? Entonces ya es de la familia de Dios. Amén. Demás todos han aceptado a Jesucristo. ¿Por qué pregunto esto? Porque hay mucha distorsión de la palabra. Y a veces las falsas enseñanzas nos llevan prisioneros. Y nosotros cantamos que somos libres, que estamos en libertad, pero a veces estamos prisioneros de nuestros malos aprendizajes, falsas enseñanzas o aún más de nuestra propia conciencia. Pero Dios vino a dar libertad. Y Jesús dijo esta expresión: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Todo aquel que vive libre para Dios, él puede vivir de otra manera. Cambia entonces un estilo de vida. Pero para que cambies un estilo de vida tienes que cambiar tu mentalidad. Aquí está el tema. El gran tema está aquí. Es por eso que la Biblia dice conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De Dios. ¿Cómo se tiene conocimiento de Dios? A través de la palabra. La palabra nos revela quién es Dios, cómo actúa Dios, cómo nos quiere Dios, Él espera que nosotros nos conduzcamos en esta vida. Dios quiere lo mejor. Así que toca el que está a tu lado y dile: cabezón, Dios quiere lo mejor para ti. Cabezón, Dios quiere lo mejor para ti. Cabezón. Quiere lo mejor para ti. Quiere lo mejor para mí. Yo sé por experiencia que hace 30 años que predico el Evangelio, casi 30 años, el año que viene va a ser 30, hace 29. Yo sé que un área que la gente a veces no le gusta es justamente las enseñanzas. ¿Verdad? Las enseñanzas a veces tornan un poco pesadas, pero es necesario. Yo estaba mirando estos 5 ministerios. Nosotros creemos en los 5 ministerios.
apóstol, profeta, pastor, evangelista. Ah, no, déjeme como estaba. Deje como estaba. Dios es un Dios de detalles. ¿Sí o no? ¿Estaba así o no estaba así? Y yo sentado empecé a leer y me empecé a preguntar, Señor, ¿para qué permitiste que el magisterio estuviera tapado? Todo es profético. Le dije a la profeta, discierne los 5 ministerios. Todo es profético. Dios siempre es un Dios detallista. Amén. Y si hay un ministerio que la iglesia a veces no se agrada, es el ministerio de la enseñanza. Cuando el maestro empieza a actuar, a veces la gente se siente como aburrido. ¿Me está entendiendo? Espero que usted me entienda. Pero Dios dejó los 5 ministerios para que los 5 ministerios fluyan en el Espíritu. Y es el Espíritu el que les va a enseñar. Así que toca que está a tu lado y dice, no rechaces el magisterio. Dile, cabezón, escucha al maestro. Vino un maestro a Jesús. Yo no estoy predicando, escúcheme, sencillamente estoy dándole una introducción. Vino un maestro a Jesús llamado Nicodemo. Y Jesús le estaba hablando del nuevo nacimiento. Y Nicodemo no entendía. Y Jesús dice, pero tú eres maestro de Israel y no lo entiendes. Ahora vamos a trasladar esto a nuestro tiempo. ¿Cuánta gente hay en medio de las iglesias que no entiende el Evangelio, pero a veces opina? Opina del Evangelio, pero no entiende. Entonces está opinando una cosa que no ha entendido. O sea, está opinando de algo que no ha aprendido. Pero Dios quiere que primero usted aprenda para después que usted enseñe. Y en esta mañana se me ha pedido una tarea difícil, hablar de la tercera persona de la Trinidad, cuando el Espíritu Santo es Dios mismo. Y hablar de la sencillez, pero también de la delicadeza y del gran amor del Espíritu Santo. Hablar de la persona del Espíritu Santo, a veces para nosotros los predicadores, aunque tengamos años predicando, es difícil porque Él es muy sensible. Así que toca el que está a tu lado y dile, no entristezcas al Espíritu Santo. No entristezcas su sensibilidad. No entristezcas porque Él está en ti. Él está en mí. La Biblia dice que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, el Espíritu viene y nos marca con las aras de su Espíritu. Así que si tú tienes a Cristo, tienes al Espíritu. Amén. Si tienes a Cristo, tienes al Padre. Ahora, ¿cómo podemos imaginarnos en nuestra mente pequeña que el Dios, creador de los cielos, de la tierra y de todo lo que existe, puede vivir dentro de nosotros? Una niñita un día le hicieron una pregunta y ella hizo una contestación sabia. Dice, ¿quién es tu Dios? La querían avergonzar y ella dijo, mi Dios es tan grande, tan grande, tan grande, que habita en todos los cielos y la tierra no puede ser estrado para sus pies, de tan grande que es, pero es tan pequeño que está dentro de mi corazón. Así que toca tu vientre espiritual y dile, bienvenido Espíritu Santo. Bienvenido Espíritu Santo. No busques afuera lo que está dentro. Escucha, no busques afuera lo que está dentro. Está dentro de ti. El Espíritu Santo está dentro de ti. A veces nosotros buscamos de afuera y no escuchamos la voz del Espíritu que está fluyendo dentro de nosotros. Jesús tuvo que decirle a una mujer, de tu interior va a correr ríos de agua viva. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Hey, si tú quieres, de tu interior el Espíritu va a fluir. Ríos de agua viva es el mismo Espíritu de Dios que va a fluir a través de nosotros. Pero tenemos que permitirlo. ¿Me está entendiendo? Así que dile que está a tu lado, el Espíritu quiere fluir a través de ti. El Espíritu quiere fluir a través de ti. Dios me ha dado el privilegio de escribir libros. Los que me conocen lo saben. Y he escrito el último, un pequeño libreto sobre los profetas. El título es Los profetas de todos los tiempos.
Está condensado en 60 páginas, pero ahora estoy llevando a Perú para imprimirlo y va a venir en más de 100 páginas. El tema es que estoy agregando todavía cosas, pero hice este adelanto para todos aquellos que quieran tenerlo, el anticipo de ese libro que va a salir en un precio muy módico, sencillamente para que usted entienda lo que es lo profético, en qué mover estamos. Así que está a tu disposición, me quedan solamente 8 ejemplares, así que si usted quiere llevarlo al final puede llevarlo. Hay otros también que he escrito que están ahí, está a su disposición. Están uno solo que se me ha agotado sobre los 5 ministerios. Bien, hablemos del Espíritu de Dios. Hablemos de esa persona tan amorosa que ha venido a habitar dentro de nosotros. Muchas veces nosotros tenemos algunas malas interpretaciones de la palabra. El otro día estaba mirando un texto bíblico que dice: la gloria de este templo, la primera, la segunda va a ser mayor que la primera. ¿Cuántos han leído ese texto? Estoy parafraseando. La gloria postrera de este templo será mayor que la primera. ¿Qué templo estaba hablando? Si Dios no habita en templo hecho por manos de hombre, ¿de qué templo estaba hablando? Estaba hablando de ti y de mí. A veces lo utilizamos para el edificio, pero Dios dice que no habita en medio de un edificio que el hombre lo haya hecho. Sin embargo, Él habita dentro de nosotros. Y es de dentro de nosotros que Él quiere ordenar. La primera cosa que Él quiere hacer con nosotros es ordenar. Así que dile que de tu lado, Él vino para ordenar tu vida. Él vino para ordenar tu vida. ¿Cómo Él ordena nuestra vida? Dice que el Espíritu Santo en la creación Él estaba pairando, dice el vocablo en portugués, o sea, flotando, ¿verdad?, arriba de las aguas. Y estaba todo desordenado. Y Él empezó a ordenar. Dios Padre daba la voz y Él actuaba. Dios del cielo decía: sea hecha la luz, y Él actuaba. Sea hecho esto y Él actuaba. Sea hecho lo otro y Él actuaba. O sea, Él vino a poner en orden el caos que Satanás, cuando fue corrido del cielo, realizó al caer contra la tierra. ¿Qué nos está diciendo esto? Que Satanás, cuando también engañó al hombre y a la mujer, transformó el hombre en un caos. Y por eso usted ve que la persona que no tiene a Cristo, ella vive en un caos. Ella vive perturbada. ¿Cuántos vivían perturbados antes de recibir a Jesús? Amén. ¿Cuántos vivían mal, peleados con su propia pareja? ¿Cuántos vivían desesperados en su vida sin Cristo? Pero cuando Cristo vino, la primera cosa que hizo fue empezar a colocar orden de adentro hacia afuera. Empezaste a cambiar tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de actuar, y hubo una transformación. Pero toca nuevamente aquí que está a tu lado, y la transformación no terminó. Recién empezó. ¿Por qué? Porque la primera cosa que hizo Él cuando llega a nosotros es convencernos. Así que yo soy un convencido. Toca que está a tu lado y dices: tú tienes que ser un convencido. No es el pastor que te convence, no es la iglesia que te convence. Mucha gente dice: no voy a la iglesia porque tengo que abandonar esto, tengo que abandonar lo otro. No. Puedes venir como tú quieras. Yo cuando llegué a la iglesia yo fumaba, cuando llegué a la iglesia yo bebía, cuando llegué a la iglesia yo era un hombre común y corriente, pero de allí Él me convenció y comenzó una transformación dentro de mi vida. Y cuanto más busqué de Él, más era transformado. Entonces esa transformación se llama una convicción de pecado. La primera cosa que Él sacó de mí fue el pecado. Cuando Él viene a ti, Él te convence de pecado. ¿Qué es convencer de pecado? Convencer de pecado es cuando yo vengo con pecados, pero Él me hace ver en mi espíritu que como yo vivo no le agrada a Dios. Que como yo estoy en pecado, lo único que merezco es la muerte y no la vida. Dice la Biblia: estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Pero cuando Él te convence, Él saca ese espíritu de muerte y te da la vida de Cristo.
y pasamos a hacer lo que dice la Biblia, nueva criatura en Cristo. Amén, amén. Así que toque a tu lado y dice, renaciste hoy, Renaciste hoy. Renaciste hoy. volviste a nacer. Volviste a nacer. Ahora, un nuevo nacimiento tiene que aprender a conducirse de acuerdo a la nueva vida que ha recibido. Y ese es el trabajo primero del Espíritu Santo. Convencernos de algunas actitudes que no agrada al Padre. ¿Cuántos vinieron al Padre fumando, por ejemplo? Yo fumaba 2 cajillas de Marlboros o de Nevada. Nadie me dice lo que es fumar. Pero cuando llegué, la primera cosa que me hizo fue sacarme todos los vicios que tenía. Amén. Tomaba Viejo Barreiro. ¿Quién conoce Viejo Barreiro? Velo Barreiro. Velo ¿Usted se cree Barreiro. que yo tomo? ¿Ah? No, es una caña blanca. Caña blanca. Caña blanca. Velo pañuelo. Y hacía caipiriña. Colpudo. Y cuando terminaba, le terminaba medio grogue. Y yo me sacó eso. Hoy no siento falta de eso. Hace 30 años que me convertí. ¿Verdad? Me convertí en base a 30 años. El 23 de octubre del año 88 me convertí. Desde ese día, nunca más. Hasta hoy no siento falta. Pero como antes yo no podía pasar sin eso. Es que tuvo que haber un convencimiento del Espíritu para que yo dejara todo eso. Entonces la persona tiene que venir tal cual está. Pero cuando yo llegué a Cristo, cuando yo llegué el día 23 a esa iglesia, yo me senté en un banco contra y había un cortinado grande en las ventanas laterales en el templo bautista de Rivera. Y yo agarraba la cortina y me tapaba. Y el pastor predicaba y era describiendo mi vida. Es porque el Espíritu Santo primero te revela cómo estás. Te muestra cómo estás. Te muestra tu estado natural. Como yo estaba al lado de mi esposa, dije, pero tú le contaste todo esto al pastor. No era el pastor, es que el Espíritu Santo que conoce mi vida me estaba redarguyendo de ese pecado. Me estaba mostrando que yo necesitaba un cambio de vida. Que yo necesitaba ese cambio interior. Que yo anhelaba ese cambio interior. Pero por mí mismo no lo podría lograr. Tenía que dejar que el Espíritu Santo me convenciera. Así que toque el que está a tu lado y dile, busca para que Él te convenza. Busca para que Él te convenza. Nadie cambia por esfuerzo. Usted no va a cambiar por más esfuerzo. Hay mucha gente que ha intentado dejar de fumar años y nunca lo ha logrado. Vuelve de nuevo el tabaco. Deja esto, pero vuelve de nuevo. Bailar, hermano. Con mi esposa bailábamos las noches enteras, sábados era. Pero Dios quitó eso porque me convenció. Me mostró que eso no traía nada, ningún beneficio para mi vida. La primera cosa que hizo el Espíritu Santo fue convencerme de la necesidad de Dios en mi vida. Así que toca al que está a tu lado y dile, tú necesitas de Dios en tu vida. Tú necesitas de Dios en tu vida. Tú necesitas del Espíritu Santo en tu vida. Tú necesitas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando tú empiezas a ver la manifestación de Dios, cuando tú entregas tu corazón a Dios, entonces tú empiezas a ver lo maravilloso que es Dios dentro del ser humano. Y empiezas a recibir la paz que Él te da. Hay hogares que no tienen paz por el pecado que está en ellos. Viven como perro y gato, usando una máscara. Cuando están en medio de gente son una cosa, pero cuando están solos igual, perdón la expresión, se pegan como Tom y Jerry. ¿Verdad? ¿Qué está faltando? Dejar que el Espíritu Santo convenza esa área. Como algunos dicen, dale todas las áreas de tu corazón, como decía la pastora, dale todas las áreas. Es que tú tienes que rendir esas áreas de tu corazón al Espíritu Santo para que Él venga y comience a colocar los principios que papá dejó para nosotros en las Escrituras. Conflictos, pecados, todos tenemos. Porque ¿qué es el pecado? Es errar al
blanco. Errar de camino. ¿Qué es convertirse? Para que encuentres lo que es pecado, ¿qué es convertirse? Convertirse es ir yendo por un camino. ¿Quién fue soldado aquí o policía? ¿Nadie? Allá. Conversión, cuando va a una formación militar y el militar va marcando el paso, ¿verdad? Y el que viene liderando manda una conversión o a la izquierda o a la derecha, hay o media vuelta, hay un cambio de dirección. Entonces la conversión es un cambio de dirección. Así que tócate a tu lado y dice, el Espíritu te está convenciendo para que cambies la dirección de tu vida. Cambia la dirección de tu vida. Eso es lo que Él quiere, cambios en nuestra vida, pero Él no fuerza, Él no es a la fuerza. La propia palabra dice que no es con ejército, no es a la fuerza, sino que es en el poder de ese Espíritu que está dentro de ti, que te va a convencer a dejar esta situación para mejor. Amén. Amén. Hay gente que solo se queja, solo se lamenta, pero no deja que el Espíritu Santo lo guíe, lo conduzca. Porque está aferrado en ese error en su vida. Se aferra tanto y llega a decir, no, eso es costumbre. No, mi hermano, eso no es costumbre, eso es un pecado que está arraigado en tu carne, que necesitas pisarle arriba, necesitas renunciar, necesitas dejar que el Espíritu Santo lo liquide de tu vida para que vivas mejor. Porque la propia Biblia nos dice que papá tiene pensamientos de bien para con nosotros y no de mal. Pero el que imprime esos pensamientos que tiene el Padre en nosotros es el Espíritu Santo. Porque el que hace la obra es el Espíritu Santo. El que está aquí en la tierra es el Espíritu Santo. El que está dentro de ti es el Espíritu Santo. Si Él está dentro de ti, entonces Él quiere que tú le permitas actuar en tu vida para ejecutar ese cambio. Yo me convertí con 32 años. Y cuando me convertí yo tenía miedo de ciertas cosas. Una de las cosas que yo tenía miedo es que Dios había permitido que un hombre muriera casi que en mis brazos. Y yo empecé a pensar, ¿pero qué es el hombre? Está vivo ahora y de repente ya no está más vivo. ¿Qué fue lo que se le fue? Yo era policía y le pegaron 5 tiros a un hombre y allí ese hombre falleció. Pero mientras yo fui corriendo a buscar al que le había pegado los tiros, hubo una mujer que llegó a ese hombre y le presentó a Cristo. Y antes de morir, él aceptó a Jesucristo. Eso es como dice la Escritura, se salvó con sus ropas chamusqueadas por el fuego. Se escapó a gatas en los últimos minutos, pero se escapó. Pero yo no lo sabía. Pero eso usó el Espíritu para convencer. Entonces me puso un peso para saber qué era el hombre, a dónde iba el hombre, cuál era el destino, para qué estaba el hombre en la tierra. Que el hombre era diferente a cualquier animal. Hoy usted ve, por ejemplo, que la sociedad no tiene los valores de Dios. Entonces valora más a un perro, valora más, en la India valora más una vaca, y en otros lugares valoran más a un animal, o como dice Romanos, la creación, que a Dios. Entonces yo empecé a pensar, ¿pero qué es el hombre? ¿Qué somos nosotros? Yo miro un niño recién nacido, de repente él crece, se transforma en un adolescente, de repente él sigue creciendo y ya es un hombrecito, ya es después un hombre, una mujer, y envejece y de repente parte. ¿Cuál es el propósito de ese hombre aquí en la tierra? Entonces empecé a mirarme a mí mismo, ¿cuál era el propósito? Pero lo que yo no entendía era que el Espíritu Santo estaba trabajando en mi corazón, convenciéndome de que yo tenía un propósito mayor. Así que toca que está a tu lado y dile, el Espíritu te está convenciendo de que tienes un propósito mayor. Para eso Él necesita que tú te rindas a Él. Para eso necesita que tú le busques. Que busques a Jesús. Entonces yo cuando empecé a preguntar, che, ¿quién es Dios? Y yo le preguntaba a algunos creyentes que yo conocía, policía, y decía, ¿cómo encuentro a Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Dónde está Dios?
Hasta que un día, estando mirando a un predicador por la televisión, yo vi que algo entró en mi vida. Hoy yo sé que fue el Espíritu Santo. Literalmente sentí que algo entró en mi vida. Me levanté de mi cama y acompañé a mi esposa a la iglesia y acepté a Jesucristo. Fue el día 23 de octubre del año 88. Pasé llorando al frente y a partir de ahí, de ese día, Dios cambió totalmente mi vida para mejor. Pero la obra fue del Espíritu Santo. Pero allí fue el inicio. Entonces, si tú te acuerdas del día que tú aceptaste a Cristo, este fue el inicio. Dios de ahí en más tenía mucho más. Pero yo anhelaba ese mucho más que venía a través de su Espíritu. De repente yo estaba en la congregación y veía uno que hablaba en lengua y yo le dije a Dios, Señor, yo no entiendo lo que Él está hablando, pero yo quiero eso. Yo no entiendo lo que Él está diciendo, pero yo quiero eso. Es anhelar los dones, anhelar las manifestaciones del Espíritu que está dentro de ti. Entonces es ceder para que Él haga lo que Él quiera. Y cuando tú cedes, es como dice Juan el Bautista, cuando tú menguas, Él crece. Cuando tú cedes, Él crece. Y cuando Él crece, Él te empieza a hacer ver y entender lo que es la manifestación gloriosa de su presencia aquí en la tierra. Así que todo el que está a tu lado de Él tiene mucho más. Esto es solo el inicio. Él comenzó a ordenar tu vida. Tu vida, como dice el brasileño, era una bagunza. Era un desorden. Hoy, el Señor empezó a ordenar. Es la primera cosa que hace el Espíritu Santo en el ser humano. La primera. Ordena tu vida, convenciéndote de que aquella actitud no te sirve. ¿Cuántos Dios está actuando hoy? Amén. Algunos demoran más, otros demoran menos, pero el convencimiento lo hace Él. Yo puedo predicar hermoso, puedo predicar aburrido, puedo predicar con fuego, pero el que hace la obra en el ser humano se llama Espíritu Santo de Dios. Nadie es más. ¿Me está entendiendo, mi hermano? Espero que usted comprenda esto. Pero este convencimiento es lo que cambia tu ciudadanía. Te voy a volver a decir. Cambia tu ciudadanía. O sea, en tu cédula dice ciudadano uruguayo. ¿Sí o no? Amén. Pero ahora en tu cédula espiritual ya no dice más ciudadano de Rivera, de Uruguay o de Mercedes, dice ciudadano del cielo. Tienes otra ciudadanía. El día que tú partas de esta tierra, ya tienes un destino. Pero eso es lo primero. Pero antes, aquí, tienes que cumplir una misión. Y eso se llama propósito. Y el propósito te lo da el propio Espíritu. Veíamos como algunos han nacido para ser un apóstol, otros han nacido para ser un profeta, pero ellos no nacen apóstolos, no nacen profetas, no nacen pastores. A lo largo de la historia, después de conversión, ahí viene la obra del Espíritu que lo va transformando, convenciendo, hasta que le da un ministerio. Ahora pregúntale al que está a tu lado, ¿sabes tú el propósito de tu vida? ¿Sabes tú para qué Dios te ha salvado? Porque si Dios te ha salvado y te ha colocado aquí, hay un propósito para tu vida. Amén. Tal vez no sea ser pastor ni ser apóstol, pero tal vez puedas ser maestro o puedas hacer cualquier otra cosa, o diácono, o tal vez seas la columna económica de la iglesia, o tal vez seas un intercesor, o no sé. Pero eso tienes que descubrir tú, a medida que Él te vaya convenciendo, tú lo vas descubriendo. Y Dios, como es un Dios de orden, diga conmigo, Dios de orden, primeramente siempre va a revelar eso a los siervos que Él ha colocado en la casa, a los pastores, porque Dios siempre trabaja con orden. Y Él dice en Amós 3:7, yo, Jehová, no haré nada
nada, dice, yo no voy a hacer nada sin antes dar a revelar a mis siervos los profetas. O sea, Dios trabaja con orden. Nosotros uruguayos somos muy desordenados, latinoamericanos somos muy desordenados. ¿Verdad? Pero Dios trabaja con orden. Es por eso que el mundo estaba desordenado y Él lo puso en orden para después crear. Es por eso que cuando tú viniste tu vida estaba en un desorden y Él empezó a ordenar para después darte lo que Él quiere que tú seas. Primera obra. Segunda obra del Espíritu Santo en la vida de un ser humano. Convencerlo, dice la Biblia, y yo ni leí texto, pero eso todo está en Juan capítulo 16, versículos 8 en adelante. Está en la Biblia, como dice el pastor. Búsquela. No sé si es Dios que me está cambiando. Pero está en la Biblia. Amén. El que quiera leerlo está en Juan 16. Si usted a veces es muy religioso y dice, pero ¿dónde está en la Biblia? Está en la Biblia, búsquela. Juan capítulo 16 dice que Él, el Consolador, el Espíritu Santo, nos convencerá de pecado. Segunda cosa a ver quién lo sabe. No vale leer. Justicia y juicio. Tres cosas fundamentales. Vimos la primera. Pero después la justicia. ¿Cuántos seres humanos tú conoces que ellos se creen justos? Amén. Que ellos se creen bonitos, buenitos. ¿Cuántos tú crees que ellos se justifican a ellos mismos? O sea, ¿qué es justificarse a ellos mismos? Es siempre querer tener la razón en todo. Justificarse es decir, no, yo tengo la razón, tú no. Yo tengo la razón, Dios no la tiene. Yo soy así. Y el yo está ahí constantemente justificándose delante de Dios. Entonces viene el Espíritu Santo. Y como ya empezó la obra, primeramente del convencimiento de pecado, Él ahora empieza el trabajo de la justicia. Nadie es justo. Jesús dijo, no hay justo ni aún uno. Entonces ninguno de nosotros es justo por nuestras actitudes. Así que dile que está a tu lado, cabezón, tú no eres justo. Sácate eso de la cabeza. No eres justo. No eres justo. No eres justo. El único que te justifica delante del Padre es Jesucristo, el trabajo de Él en la cruz. Cuando Él murió, Él te justificó delante del Padre y por eso tienes acceso al Padre. Pero para eso tiene que haber una acción del Espíritu de convencerte de que tú no eres justo y que tú necesitas de Cristo para que Él te justifique delante del Padre. Cuando yo dejo esa acción del Espíritu en mi vida, entonces yo entiendo que el propósito del Espíritu Santo es desmenuzar, deshacer, desbaratar todos mis prejuicios de justicia. Entonces yo me miro a mí y digo, yo no sirvo para nada. Sin Dios no soy nada. Entré en calor. Sin Dios, mi vida es un caos. Sin Dios, estoy perdido. Sin Dios no puedo justificar nada de lo que yo hago. Entonces necesito de la justificación que viene a través del Espíritu Santo. Del convencimiento de esa justicia. Cuando el Espíritu Santo empieza a actuar en mí, entonces el Espíritu Santo viene a actuar en el hombre. Porque el hombre ama sus obras. Le voy a explicar de una forma más que usted lo entienda. ¿Usted ha visto cuando un hombre hace una casa? Cuando él está levantando una casa, por ejemplo. Levanta una hilada o dos o tres de pared, ¿verdad? Sí. Y de repente da unos pasos para atrás y mira así. Está quedando, ¿eh? Se autoconvence de lo que está haciendo. ¡Qué bien que está quedando!
Soy lo máximo. Te estás justificando. ¿Has escuchado a alguno decir, yo lo sé hacer? Y lo hace todo torcido. Y lo hace mal. Porque era mejor que pagar a un profesional para hacerlo, porque lo hizo pésimo. Pero él te está justificando. Entonces el Espíritu Santo empieza a trabajar en él. Y empieza a mostrarle que sus actitudes no concuerdan con lo que Dios quiere. Que él necesita ir a los pies de Cristo para que Cristo lo justifique delante de Dios. Todas sus acciones. Entonces tus acciones o tus actitudes sin Cristo no llegan a Dios. Pero con Cristo tus obras llegan delante de Dios. Amén. Es por eso que dice que la fe y la salvación es por gracia. Es algo que no es de nosotros. No hemos hecho ningún mérito para nuestra salvación. Es de gracia, regalo, gratuito. Pero algunos de nosotros dicen, no, yo acepté a Cristo. No, tú no aceptaste, el Espíritu Santo te convenció que lo aceptaras. Es diferente. No hay mérito en la salvación. No hay mérito, el mérito lo tiene el Señor. Todo el mérito lo tiene el Señor. Es por eso que la Biblia dice que si vivimos, para Él vivimos. Y morimos, para Él morimos. Así que dale a Él un fuerte aplauso en esta mañana. Es la obra del Espíritu desde adentro hacia afuera. Él te convenció, Él te sigue convenciendo y Él te sigue redarguyendo, Él te sigue justificando. Todo nace de adentro hacia afuera. Pero si tu interior no está impregnado con el Espíritu Santo, no está lleno del Espíritu Santo, entonces ¿qué va a salir de adentro? De adentro del hombre hay dos cosas: o hay tinieblas o hay luz. Y vuelvo a decir, o hay tinieblas o hay luz. ¿Qué simboliza la tiniebla? Obras de las tinieblas o obras de la luz. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, y puede usted leer en Juan 3:19 si usted quiere ir. Cuando el Espíritu viene a nosotros, la justicia de Dios comienza a actuar. ¿Cuántas veces tú has querido hacer justicia con tus propias manos? ¿Qué dice en Juan 3:17? A ver, ¿qué dice? Y esta es la condenación. De la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque su obra era el mal. ¿Qué pasa cuando viene la luz? Tú entras en una habitación que hay oscuridad, y la primera cosa que entras cuando hay oscuridad, tú enciendes una llavecita, ¿verdad? Y se hizo la luz, desaparece la oscuridad. En tu interior, sin esa luz, está lleno de oscuridad. Pero cuando la luz de Dios viene a tu vida, la oscuridad tiene que ceder, tiene que irse. Entonces, la oscuridad es ausencia de luz. ¿Me está entendiendo? Ahora, ¿qué hace la luz? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Pero después, cuando tú te conviertes y aceptas y andas en el Espíritu, ahora Él te dice, vosotros sois la luz del mundo. Pero cuando estábamos en tinieblas, muertos en nuestros delitos y pecados, y no adelanta ocultar tu pecado, porque todos está a la vista de Dios, y Él te perdonó y te liberó de eso. Pero mientras tú no tenías la acción del Espíritu, o sea, la acción de la luz, tú ocultabas el pecado. Te voy a explicar un poquito mejor. ¿Cuándo se realizan los trabajos de las tinieblas? Ayer yo salí por la Rambla aquí con los pastores, y al regresar, ya había caído la noche, y en una esquina había un despacho de macumba, con ororó,
hicieron? A la noche. Las tinieblas. ¿Cuándo usted siente batucadas? ¿O cuando hay expresiones satánicas en una ciudad? A la noche. Porque las obras de las tinieblas son en la oscuridad. Esto trayendo a nuestro interior. Cuando nosotros tenemos un pecado oculto, que no queremos que nadie lo sepa, ¿verdad? Está en la oscuridad tu interior. Pero de repente llega la luz de Dios y deja ese pecado en evidencia. Se cumple lo que dice la palabra, que no hay nada oculto que no haya de saberse, ni escondido de que no haya de manifestarse. Tu pecado siempre va a salir a la luz, porque Jesús es luz. Pero ahí está diciendo que la gente ama más las tinieblas que la luz. O sea, está amando el pecado que ha cometido. Todos erramos. Yo erré, usted erró, todos pecamos, todos. La Biblia lo dice. Cuando todos pecaron, están destituidos de la obra de la presencia de Dios. Todos pecamos. Y hay algunos pecados que usted ni quiere acordarse, ¿verdad? Hice cada cosa en mi vida. Cada cosa hice, cada obra de tinieblas hice. Pero cuando llegó la luz, las tinieblas desaparecieron. Amén. Amén. Solo que el ser humano natural, el hombre natural, ama más las tinieblas que la luz. Pero el Espíritu Santo te está convenciendo de que tú ames más la luz que las tinieblas. ¿Qué te está diciendo en otras palabras? Deja de un lado las obras de las tinieblas y comienza a transitar en las obras de la luz. Ah, pero yo nunca traicioné a mi esposo. Bueno, pero ese es uno. Yo nunca hice esto, yo nunca hice aquello, pero ese es uno de los pecados que uno comete. Pero cuando murmuras, cuando criticas, cuando hablas mal de otro. Ah, yo nunca robé, mentira. Tu padre te mandaba al almacén a comprar y el cambio volaba. Como estaba contando, había una de las hijas de la pastora que se iba y se robaba los caramelos y comía todo el almacén. ¡Robo! Cuando tú no das los diezmos a Dios, ¿qué es? Robo. Dice la Biblia eso. No lo digo yo lo escribí en Biblia. Pero la gente ama esas obras y se aferra a esas obras. Y Dios está diciendo en su palabra, hey, amen más la luz. Anden en la luz. Caminen en la luz. Despójense de toda obra de las tinieblas. Pero el que hace ese convencimiento se llama Espíritu Santo. Amén. Es por eso que Él convence a la persona de esas tres cosas. A veces en la vida de un ser humano es rápido el proceso, pero a veces cuesta años. ¿Cuántos no pueden perdonar a una persona? La falta de perdón es una obra de las tinieblas. ¿Me está entendiendo? ¿Cuántos a veces no perdonan a sus padres o sus hermanos? Yo conozco personas que han pasado lejos de su familiar años. Y no puede decir, yo no podía ni ver la cara de mi padre o la de mi madre. Fue tan malo conmigo. Pero el Espíritu Santo viene y lo convence. Y él perdona a su padre. Y ahora comienza a ver cómo Dios ve. ¿Y cómo Dios ve? Honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida aquí en la tierra. Dios te hace cambiar de odio a honra. Amén. Amén. Solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Amén. 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 Eso es justicia. Ya caminas en la justicia de Dios. Comienza a vivir. Hay mucho más para hablarte, pero yo no quiero extenderme mucho. No sé cuánto tiempo tengo todavía. Dice clarito. Quiero que el pastor me lea Juan 7:7. Está todo cerquita ahí. Si alguno quiere leer, abra su Biblia en Juan 7:7. ¿Qué dice ahí?
Mira lo que dice. La palabra de Dios dice así. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. El mundo aborrece a Jesús. No puede amar a Jesús. El mundo no puede amar a Jesús. Para amar a Jesús, solamente después de la acción del Espíritu. El mundo aborrece a Jesús. El mundo aborrece la iglesia. El mundo aborrece las congregaciones. Eso es. Yo lo hice. No, nadie me contó. Yo lo hice. Yo vengo de una familia de 5 pastores. Yo soy el quinto. Pero esos pastores un día me invitaban a ir a sus fiestas, a sus cumpleaños, a la celebración de la iglesia. ¿Y yo qué decía? Yo era del mundo. Para ir a tomar Fanta contigo me quedo en mi casa a tomar caña. ¿Qué estaba haciendo yo? Despreciando la luz. Pero ellos seguían orando por mí. Yo tenía a la mujer de un apóstol que trabajaba conmigo, a mi lado. Yo veía cuando yo le pagaba el sueldo, ella apartaba el diezmo para llevar. Yo veía. Y yo decía, ¿qué estás haciendo? Y apartando el diezmo para llevar a la iglesia. ¿Cómo vas a llevar eso? No seas mala, que esos pastores sinvergüenza vayan a trabajar. Yo lo dije. ¿Me está entendiendo? Después Dios me llama a mí y me levanta como pastor. Ahora te quiero ver a vos. Pero yo emitía juicio de las tinieblas. Solo que la luz me venció. Y después me convenció. ¿Me está entendiendo? Amén. Pero yo recuerdo a las personas que oraban por mí. Una hermana de mi esposa. Nosotros nos casamos y fuimos a vivir con mi suegro. Y ella se iba a quedar y tenía un dormitorio pequeño donde ellos se quedaban. Y nosotros teníamos que salir del nuestro y pasar por esa habitación. Pero de repente ellos estaban de rodillas, orando. Y nosotros teníamos que dar permiso. Y ellos seguían orando. Cuando me convertí, ¿verdad? Ellos se gozaron. En la familia ahí hay 2 pastores. Pero ellos fueron luz para nosotros. Cuando mi esposa se convirtió, ella iba a la iglesia y yo iba a un centro espírita. Ella iba a la luz y yo a las tinieblas. ¿Me está entendiendo? Centro espírita es tinieblas. Y el Espíritu tuvo que sacarme de allí. Ella me invitó 2 veces a ir a la iglesia. La primera vez yo le dije, no, anda donde tú quieras y yo voy donde yo quiera. Y ella se fue a la iglesia y yo me fui al centro espírita, la Macumba. Por si usted no entiende otra cosa. Pero llegué allí y el Espíritu empezó a trabajar conmigo. Aún la luz brilla en medio de las tinieblas. ¿Me está entendiendo? Aunque la luz esté en una persona y esté todo rodeado de tinieblas, pero la luz está sobre aquella persona. Y Dios usó una evangélica que estaba confundida. Y esa evangélica fue al centro de Macumba, al centro de espíritu. Yo me sentaba en la última fila y esa mujer se sentó en la mitad, más o menos. No menos de 100, 120 personas iban ahí. Pero de repente los demonios no podían apoderarse de los espíritus, de los espíritas. Y el jefe de la sesión hacía de todo y fumaba charuti, golpeaba tambor y saltaba. Y estaban como los falsos profetas del tiempo de Elías. Hacían de todo, pero no pasaba nada. Y que empezaron a quedar nerviosos. Pero el jefe agarra y dice, alto. Esa mujer que está ahí, usted, señor, lo dijo en portugués, usted no puede estar aquí.
Le digo, ¿qué pasa con esa mujer? Yo quedé pensando. Y le digo, usted no puede estar aquí porque usted es hija del Padre de las luces. Nunca más se me borró eso. Dios, le vuelvo a decir lo que le dije al principio, es detallista. ¿Por qué o para qué Dios permitió que yo viera eso? Para entender que hay uno superior a Satanás que me quería sacar de aquel lugar. El Espíritu estaba trabajando conmigo, aún dentro de un centro espiritual. Me estaba convenciendo. Y me sacó. Y hoy yo conozco las obras de las tinieblas y las obras de la luz. ¿Por qué? Porque la luz son más poderosas que las tinieblas. Así que dile que a tu lado, la luz que está en ti es más poderosa que las tinieblas que te quieren dominar. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Esa justicia que nosotros muchas veces nos aferramos es justicia de hombres, de nada sirve delante de Dios. Hay que dejar que la justicia de Dios venga a nosotros y se establezca. Es por eso que Jesús dice, haced justo juicio. ¿Cómo hacemos justo juicio? Nosotros tenemos que hacer justos juicios guiándonos por el Espíritu Santo. Porque cuando nos guiamos por nuestros principios carnales, la embarramos. Así que dile que te hablo, no juzgues por tu mentalidad. No juzgues por tu mentalidad. Hazlo guiado por el Espíritu Santo. Significa en una versión, dice así, hacer justo juicio y no te guíes por las apariencias. ¿Cuántos de nosotros nos guiamos por la apariencia? Amén. Samuel se guió por la apariencia. Samuel viene a ungir a David. Y cuando él va a ungir a David, se le vienen 7 hermanos antes. Y él ve uno altón, rubio, ojos azules y todo un hombre para ser rey. Y se embaló, este es, lo voy a ungir. Y Dios dijo, para Samuel, detente Samuel. Yo no miro como tú miras. Yo no miro lo que tú miras. Dile que está a tu lado, Dios no mira con tus ojos, Dios mira también. Dios no mira con tus ojos. Él no mira lo que nosotros miramos. 4. La apariencia para Samuel lo convenció, pero Dios no mira la apariencia. ¿Cuántas veces te has puesto delante del espejo y dices, yo no valgo nada? Dios no hizo nada. Y Dios te va a decir, no, me cuestas. Yo te amo así como tú eres. Pagué un alto precio por ti. Nada menos que di mi hijo por ti. Así que toca que está a tu lado y dile, el Espíritu dice que tú vales mucho. Amén. Tú dices que vales mucho. Tú vales mucho. Amén. Perdonen las mujeres que están aquí, pero ¿por qué las mujeres, y mi esposa es una de ellas, se pintan tanto? Ajá. Cambian tanto color de pelo, algunos hombres también. No. Y se miran al espejo y dicen, no me gusta el rubio, me voy a pintar de negro. En otras palabras, está diciendo, no me gusta lo que Dios hizo. ¿Sí o no? Amén. ¿Por qué el mundo practica tanta estética? Se hacen cirugías, cambiando la nariz, cambiando la oreja. Algunos me decían, che, ¿por qué no usas un peluquín? Y yo, pero si Dios me hizo así, me amo así como soy porque así me lo hizo Dios. Amén. Si Él me ama así, ¿para qué voy a cambiar? Amén. Entonces, dile que te no vivas por apariencia. No viva por apariencia. Vive la justicia de Dios. Juzga según la justicia de Dios. Justo juicio, eso es lo que quiso decir Dios. No juzgues por apariencia. Yo te puse un ejemplo físico, pero el mundo espiritual es muy vasto y a veces nosotros estamos juzgando a los demás por sus actitudes.
pero no estás discerniendo por qué Él ha actuado así y para qué Dios permitió que Él actuara de esa forma. Mejor oír y no hablar. Amén. Porque lo que contamina es lo que tú hablas. El juicio que tú emites, eso te contamina. Pero cuando tú oyes al Espíritu y dejas que Él te ministre, vas a entender por qué el ser humano actúa como actúa. Entonces Él te dio 2 orejas para que oigas más y una boca para que hables menos. Amén. Que tú hables lo que Él manda hablar. Justo juicio. Pero el convencimiento tiene que venir por su Espíritu. La última cosa que quiero compartirles en esta mañana. Hablamos de justicia y hablamos de juicio. Él te convence de juicio. El juicio nos habla de que el maligno está sobre el mundo. Muchas veces nosotros como seres humanos pensamos que la cruz es el momento de la derrota de Jesús. Y es totalmente al contrario. La cruz fue el momento de la victoria de Jesús sobre Satanás y su reino. Satanás sabía que nacería el Mesías y que le iba a aplastar la cabeza, pero no sabía cómo. No sabía que era hasta a la muerte. Hasta que vino Jesús y Jesús empieza a declararlo. Es necesario que el Hijo del Hombre muera, que lo azoten, le golpeen por los religiosos y muera y después lo resucite. Y ahí Satanás agarró ese, ay, el plan de Dios, el plan que fue declarado en Génesis. Ay, ese plan ahora. Y entonces Satanás empieza a alargarse para ver si impedía que Jesús cumpliera con ese propósito. No sé si usted me está entendiendo. Amén. Porque ahí sería el juicio de Satanás. El juicio fue que Jesús fue tomado por el Espíritu Santo porque Jesús, como hombre, no quería ir a la cruz. La prueba está que él en Getsemaní, él ora al Padre para ver si puede zafarse de esa muerte. Pero el Espíritu viene y lo fortalece. Y todavía el Padre manda a los ángeles y le dan más fuerza todavía para que él soporte. Porque era el propósito de la vida de Jesús, que lo fue declarado desde el momento que nació, cuando fue presentado. Simeón mismo lo declara como profeta, lleno del Espíritu Santo, dice, una misma espada lo atravesará. O sea, desde el principio Jesús sabía de qué muerte iría a morir. Pero Satanás no. ¿Por qué Satanás no? Porque Satanás no es omnisciente. Porque Satanás no sabe todo. El plan no está todo escrito para Satanás.